programa más de Historias que te ocultan. Los argentinos necesitamos recuperar el valor de la verdad y desterrar la mentira, desterrarla de nuestra vida privada y de nuestra sociedad. Basta de mentiras. Tenés que saber que la dirigencia política y la mayoría de los medios de comunicación en todos estos años te han estado mintiendo en muchas cosas, y entre ellas, y no menos importante, en el pasado reciente. Te han cambiado la historia. Compatriota, cuando la política se mete con el pasado, hay que prestar mucha atención, porque lo que se busca es manipular el presente. Te cambian lo que pasó por lo que ellos inventaron para manejarte en el presente. Pero tranquilos, porque la mentira tiene patas cortas, y como los que somos amantes de la verdad, sabemos que solo la verdad nos hará libres. Vamos a compartir con vos acontecimientos históricos, que lo más probable es que no los conozcas, y que los políticos están muy interesados en que sigas sin conocerlos. Un pueblo que ignora es un pueblo al que se lo puede llevar de las narices. Un pueblo instruido y atento es un pueblo soberano. Este programa está bien pensado y dirigido para los jóvenes que no vivieron la época de los 70. Los terroristas no atacaban a los cuarteles. Ellos, ni siquiera a la policía, porque ellos no tenían un problema personal con las Fuerzas Armadas ni con las fuerzas de seguridad. Los militares y la policía eran un obstáculo, el escudo, la barrera, el freno que el pueblo argentino, que la sociedad había puesto para impedir que los guerrilleros alcancen el poder. Para conocer más a fondo todas estas historias, que seguro que no las conocías, y para que vos la escuches en primera persona, está en línea el señor Guillermo César Viola, licenciado en Ciencias Políticas, autor de diversas publicaciones referidas a la ciencia política, la política exterior, las relaciones internacionales, la seguridad nacional y la defensa nacional. Desde el año 1995 es socio activo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, en el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos. A partir del año 2005, integró el Consejo Académico del Centro de Estudios Continentales sobre Seguridad y Justicia, asesor y auditor en técnicas y docencia en seguridad y vigilancia, miembro fundador de la Unión de Promociones. Buen día, señor Guillermo, ¿cómo está? Hola, Jovina, buenos días. Te agradezco muchísimo este contacto y la posibilidad que brindás para que la verdad histórica completa sea conocida por todo el pueblo argentino. Así es, Guillermo. Bueno, los objetivos y finalidad de Unión de Promociones. Sí, cómo no. En primer lugar, como miembro retirado del Ejército Argentino, junto con un grupo de camaradas, realmente manifestamos allá por el año, fines del año 2004, nuestra preocupación por lo que estaba acaeciendo en los inicios de lo que hoy se conoce como una persecución judicial a todo uniformado perteneciente a cualquiera de las fuerzas, ya sea armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles, que durante los años 70 combatimos al terrorismo subversivo que asoló nuestra patria. Uh-huh. Así fue como reunidos decidimos tratar de ver de qué forma podíamos emprender una serie de acciones, porque era una preocupación derivada de la probable evolución jurídica que iba a tener esta situación de persecución. Entonces, con un grupo inicialmente de promociones del Ejército Argentino, empezamos
4 miembros del ejército argentino, y así se fueron sumando gente de otras fuerzas y aún civiles. Se fue dando forma a lo que aquel 29 de mayo del año 2005 se integró como la llamada Unión de Promociones, que es una organización sin fines de lucro, una ONG que no tiene personalidad jurídica, pero es un conjunto de retirados que tenemos la memoria completa y que estamos reunidos fundamentalmente con una finalidad, que es la de promover, la de fortalecer, la de aumentar los lazos de camaradería, en principio entre todos los integrantes de las distintas fuerzas y de los mismos civiles, a fin de satisfacer intereses comunes en bien de las respectivas instituciones que representan o integran. Y como objetivos fundamentales de nuestra organización es, en primer lugar, asistir y entender en todo lo que sea pertinente a todos los camaradas y civiles allegados, amigos, conocidos, que están detenidos, procesados, y a sus familias, en forma reunida y en forma solidaria con todas las fuerzas, buscando todos los caminos posibles, contemplando todas las acciones legales y reglamentarias que ayuden a obtener ese ansiado objetivo, que es la de terminar con esta persecución y la tamaña irregularidad jurídica que día a día se va sumando. Y en segundo lugar, el segundo objetivo es precisamente, va de la mano con lo que tu programa busca: incidir ante la opinión pública para que se esclarezca de una vez por todas la verdad histórica completa, guardando siempre especial interés por la memoria de todos los muertos. Así es. Muy bien, ¿y la situación de los presos políticos, cómo es actual? Realmente es un tema muy doloroso, realmente es un tema muy duro de sobrellevar. Por supuesto, como digo yo, en primera fila por aquellos que están poniendo el cuerpo, ya sea que están presos adentro de los penales o que están presos por haber conseguido, entre comillas, si así cabe la expresión, una prisión domiciliaria. Sí. Es un tema que a todas luces tiene un montón de aristas que son altamente degradantes, incomprensibles, aún ante los ojos de los extranjeros, que saben, a medida que uno lo va difundiendo, a medida que uno tiene posibilidad de ir haciendo conocer esto, lo que está sucediendo. Cosa que desgraciadamente, como bien señalaste vos, la masa del pueblo argentino desconoce. Muchas veces por falta de interés y otras veces porque les han, como se dice habitualmente, lavado la cabeza, les han lavado el cerebro y les han vendido un relato que a través de los años se ha ido solidificando. Sí. Bueno, y entonces, ¿podés especificarnos cuál es la situación procesal de algunos que tengas más conocidos? Sí, cómo no, lamentablemente ejemplos de esto sobran, pero sería bueno en primer lugar aclararle a nuestra audiencia por qué decimos que son presos políticos. Sí. Y aquí la gran diferencia, yo no estoy hablando de políticos presos, Claro. como debería haber, sino que estamos hablando de presos políticos. Simplemente eso no lo he inventado yo, no lo han inventado camaradas retirados, sino que lo han analizado, lo han escrito y se ha presentado ante los distintos foros nacionales e internacionales por parte de especialistas del derecho, gente idónea, gente que conoce la materia, sí. La definición de por qué son presos políticos. En primer lugar, la motivación del encarcelamiento y del juzgamiento es lisa y llanamente una venganza que está amparada por decisiones y artimañas que tienen clara naturaleza política. Entonces, ahí es cuando uno dice que están siendo juzgados habiendo sido apartados en forma inconstitucional de los que eran sus jueces naturales, y debido a que se aplica una jurisprudencia que no tiene nada que ver con el derecho de la guerra. En segundo lugar,
y legalmente se derogó con carácter retroactivo, porque en nuestro país todo es posible, la ley de obediencia debida y punto final, que los amparaba. Obediencia que es un pilar, digamos, ancestral e insoslayable en la organización y la disciplina militar. Y el tercer punto sobre el cual se basan los especialistas del derecho para sostener, denunciar y aún en cada circo judicial, si cabe la expresión, volver a reiterarlo, es que en la instrucción de las distintas causas, los abogados defensores han ido verificando numerosas violaciones a los principios del derecho nacional y del derecho internacional, y de hecho flagrantes atropellos a las garantías constitucionales. Sí. Todo esto que yo estoy diciendo, que no está inventado, que está, lo reitero una vez más, analizado, escrito, demostrado, denunciado ante los distintos foros, no solamente nacionales, sino internacionales, está desde el año 2006 incluido en un documento que se llama Los 14 derechos humanos que el Estado argentino está violando en perjuicio de los enjuiciados en su condición de prisioneros políticos o presos políticos. Sí. Hago una aclaración. Aquel que ingresa a ese documento, que ya después voy a indicar a dónde pueden consultarlo con toda facilidad, va a ver que dentro de cada uno de esos 14 principios hay otros subtemas o subprincipios, si cabría la expresión, en donde están todas las barbaridades que se ven en los distintos tribunales del país de hace tantos años incluida. Ese documento es permanentemente, digamos, traído a colación en cada juicio y se lo utiliza, ¿no?, como herramienta, porque ahí está perfectamente definido cuál es el principio y en forma resumida explicado. Entonces, aquel que es abogado o ex juez, por supuesto los que están en actividad también, esto lo saben de memoria, pero lamentablemente estamos ante una situación en donde la mayoría de los jueces cometen en forma permanente un prevaricato y en algún momento van a tener que rendir van a tener que rendir cuentas ante una justicia que esté saneada y que sea realmente independiente. Claro que sí. Bueno, entonces estábamos hablando de la situación procesal de ellos, de estos presos políticos. Ahí te puedo dar unos números, si querés, para clarificarlo a ver. Sí. Desde que empezó este proceso persecutorio, allá por el año, empezó un poco antes del 2003, pero empezó en 1983 con el advenimiento del gobierno de Alfonsín. Ya había empezado en los últimos años del que era el gobierno militar a producirse algunas presentaciones judiciales, principalmente ya en el año 1982, y se desató a partir del 10 de diciembre del 83. Al día de hoy han atravesado por distintas situaciones procesales 2.480 mujeres y hombres, civiles y uniformados de todas las fuerzas. Cuando yo hablo de 2.480, incluyo a los fallecidos en cautiverio, incluyo a los que están procesados, a los condenados y a los pocos absueltos que ha habido. Y un detalle muy, digamos, fuerte, doloroso para marcar. En el supuesto caso que estos circos judiciales fuesen juicios realmente bien instrumentados, insisto, en el supuesto caso, fíjate vos que de los 618 muertos en cautiverio que hay hasta el día de hoy, solamente 79 murieron con sentencia firme. O sea, si estos circos judiciales hubiesen no sido circos judiciales, sino si hubiesen sido juicios verdaderos,
79 estaban condenados, entre comillas, correctamente. Sí. Y el resto murieron inocentes. Qué bárbaro. Firme. ¿A qué viene ese ejemplo? Porque los números son contundentes. Sí. Cuando uno escucha por televisión, por radio, o ve que hay políticos que son llevados a cuentagotas ante la justicia y que protestan cuando tienen 2 años de preventiva, recuerda que hay un principio que dice que uno puede estar 2 años y hasta un tercero en prisión preventiva si así el juez lo determina y si las condiciones ameritan a que así sea. Pero ahí tendríamos que entrar a darle a conocer a tu audiencia números que son escalofriantes. Sí. Como por ejemplo que hay gente que lleva 16 años en prisión preventiva, que no han tenido siquiera juicio. Claro. Y uno escucha cuando un político como el delincuente de Vudú supera los 2 años, ya empiezan a hacer toda una movida para que el hombre vaya como mínimo a domiciliaria, más allá que él vivía en un médano, para que vaya a domiciliaria porque no puede estar más de 2 años en prisión. Entonces esto es realmente alevosamente insultante para la inteligencia media de una persona. Sí. Esto lo ve el mundo y lo ven muchos argentinos. Desgraciadamente, como suele suceder en este gran país, la masa mira para otro lado. Vos tenés, por ejemplo, esos 2.480 mujeres y hombres, tenés 850 que están hoy procesados y 1.016 condenados. Sí. Entonces, si vos sumás los 850, los 1.016 y los fallecidos, te dan total de 2.480. Y cuando digo mujeres y hombres uniformados de toda la fuerza, ¿a qué me refiero con eso? Ha habido sacerdotes que han estado incluidos en esta lista, 10. Ha habido 40 mujeres que atravesaron por distintas situaciones procesales. Ha habido exfuncionarios judiciales, abogados, 44 para ser más exacto, y todo el resto está distribuido entre personal civil que estaba en las fuerzas, destacado como tales, o uniformados de cualquier fuerza, ya sea Fuerza Armada, Fuerza de Seguridad o Fuerzas Policiales. Todo esto es un cuadro realmente dantesco. Entonces, si vos te pones a ver que en los distintos periodos de gobierno, empezamos en la época de Alfonsín en sus 4 años de gobierno, con 25 muertos, después vino el gobierno de Menem, tuvimos 56 muertos, después tuvimos el gobierno de Néstor Kirchner con 282 muertos, después tuvimos, el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Con 200, entre lo que fue la presidencia de su marido y ella, 282 muertos, después el gobierno de Macri, 205 muertos, y el actual gobierno, que lamentablemente lleva un promedio de 1 muerto por mes. 4 muertos, 4 fallecidos por mes encarcelados. Qué bárbaro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada día están más ancianos, cada día están más viejitos, se están muriendo sin atención médica o con una atención médica deficitaria, y esto no es culpa de los servicios penitenciarios, porque los servicios penitenciarios han presentado toneladas, por decirlo metafóricamente, de papeles ante la justicia, porque ellos son asesores y auxiliares de la justicia, como integrantes de lo que es la custodia de la gente que está detenida en los penales. Infinidad de documentos diciendo no podemos tener una población geronte presa en los penales. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario argentino a duras penas está preparado para soportar presos cuya edad oscila en un promedio de 30 años. Con más razón, si yo esto vos ya lo conocés, pero si le decimos a la audiencia que el promedio de edad
de los presos políticos a nivel nacional es de 76 años, sí, y que en los penales el promedio de edad hoy en día está en ese rango, en los penales está en 71 años, en domicilio está en 78, y el promedio nacional, incluyendo otros acápites, está en 76, para redondearlo de alguna forma. Entonces uno dice, ¿cómo? Si la cárcel apenas puede soportar una población con 30 años de edad. Bueno, acá tenés gerontes que están ahí. Entonces, hay que tener en cuenta que esta gente, en su mayor parte muy avanzada en años, tenemos en los penales hoy 88 presos que tienen más de 70 años. Entonces, ¿cuál es el problema de salud que tienen? Tienen los problemas de salud propios de la edad, claro, y aquellas, las enfermedades que contraen los penales. Y el servicio penitenciario, más allá de algunas negligencias que ha habido denunciadas o algunos inconvenientes propios de la infraestructura de este servicio, por ejemplo, que por ahí no tienen en condiciones un vehículo para evacuar un preso a un hospital, ha hecho lo que puede, pero los jueces miran para otro lado. Entonces, en algunos casos han concedido domiciliaria, sí, en otros no, la mayoría. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Hablándolo en lenguaje criollo, cada juez hace lo que se le ocurre, no hay una uniformidad de criterio. Entonces hay penales donde tenés ancianos que se están muriendo, y hay en otros casos lugares donde, por el hecho de haber cumplido 70 años, que insisto, no es obligación del juez, es una prerrogativa dejarlo ir. ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿A dónde va a ir un hombre de más de 70 años? ¿Se va a escapar por los muros? Suponiendo que estos juicios fuesen reales, ¿no? Estamos hablando en el hipotético caso que no estuviéramos frente a todas estas tremendas irregularidades jurídicas, anticonstitucionales y antinatura, diría, que se están cometiendo desde hace tantos años. Entonces, ese es el cuadro, digamos, de situación. Después, el problema que te dije recién de las prisiones preventivas, insisto en un tema, esto no soy abogado, pero uno de tanto estar con este tema lo aprende. Claro. Un preso puede estar de cualquier condición, civil o militar, puede estar preso 2 años en prisión preventiva y hasta un tercero si las condiciones ameritan a que el juez se pueda estirar a un tercer año. El promedio de años de prisiones preventivas cuando digo nuestra gente me refiero a los presos políticos, no hablo del ejército argentino, hablo de todas las fuerzas y de los civiles perseguidos. Bueno, cuando uno habla de eso, tengo que decir que el promedio de años de prisiones preventivas es de 8,28 años. Entonces, vos te das cuenta, es una tremenda... Una locura total. No es entendida en ningún lado. Como cuando uno dice, el preso más joven en la cárcel hoy tiene 62 años y el más anciano dentro de unos días va a cumplir 92. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿qué puede uno decir frente a esto? Cuando la mayoría ha fallecido, como te indiqué antes, sin sentencia firme, en el supuesto caso que estos hubiesen sido juicios realmente, entre comillas, bien llevados a cabo. Bueno, ese es el cuadro, digamos, para no marear a tu audiencia, dantesco como lo bautizo yo, en cuanto a números. Sí, la verdad que escalofriante toda la cifra y todo lo que has dicho hasta ahora, sin palabras, es una locura total que estén pasando estas cosas. Bueno, ya nada, ¿viste? Nada nos sorprende con todo lo que nos sucede a diario y bueno, la manipulación que hay es tremenda. Vos sabés que me gusta escucharte porque sé que sabes mucho y estás en este tema todos los días, estás tras de esto. ¿Podés contarnos algo más a la audiencia sobre esto, el cautiverio que viven esta gente, y sin encontrar una causa que justifique que por qué los tienen ahí? ¿Es una venganza? ¿Qué es esto? Mira, no cabe ninguna duda, es
como decimos siempre, una persecución antijurídica, anticonstitucional, teñida de venganza ideologizada, tal como yo lo indico en cada mensaje que saco de la Unión de Promociones, donde anuncio, por decirlo de alguna forma, si se me permite la expresión, sí, el fallecimiento de algún camarada o de algún civil perseguido. Entonces pongo persecución jurídica teñida de venganza ideologizada. Pero, ¿a la luz de qué? De la actuación de una justicia netamente prevaricadora. Y es un plan, aunque sea doloroso decirlo, es un plan de exterminio, porque esto está acordado, no hay forma de negarlo, está acordado por la clase política, no interesa este tema, es políticamente incorrecto tratarlo. Entonces los políticos es como que se han puesto de acuerdo. Vamos, la solución va a ser la solución ¿cuál? La solución biológica. ¿Qué significa eso? Esperar que se mueran todos. Así crudamente lo digo porque así crudamente lo percibimos y así crudamente lo vemos en cada evolución de cada circo judicial. Fíjate un detalle. La Procuraduría General de la Nación, en el año 2017, para ser exacto, en marzo del 2017, sacó un documento, palabras más, palabras menos, que decía: en materia jurídica y de investigación de los delitos llamados de lesa humanidad, el Estado, ya no me lo sé de memoria, tanto decirlo en tantas entrevistas, por eso lo relato de corrido, sí, el Estado ha avanzado un 30%. Se estima que para tener definitivamente cerrada esta oscura página de nuestra historia, palabras de la Procuraduría General de la Nación, se necesita en un plazo de 22 a 25 años más de investigación. Estoy hablando del año 2017. En el año 2017 el preso más joven tenía 60 y el más viejo tenía 90. Entonces, si vos sumás 22 años, ¿qué significa eso? Están todos muertos. Claro. Sí. Entonces, 2 años después, en marzo, pero del año 2019, la Procuraduría de Derechos Humanos, hay varias procuradurías, funcionan como compartimentos, si se me permite la expresión, estanco. Aquellos abogados que estén escuchando sabrán disculparme, no soy abogado, pero creo que con el ejemplo soy claro. Funcionan como compartimentos estanco, pero se complementan. Y sacó un documento similar, diciendo que en materia investigativa de delitos llamados de lesa humanidad, el Estado avanzó un 42%. Ya habíamos aumentado un 12% respecto al 2017. Y se estimaba que para tener definitivamente cerrada esta oscura página de nuestra historia, se requiere un periodo investigativo de 18 a 20 años más. Te estoy hablando de un documento de marzo del año 2019. Sí. Vamos a ver qué pasa este año. Entonces seguimos con lo mismo, cada vez más viejos y el circo judicial sigue. Sí. Y hay un concepto que sobrevuela todo esto, que está perfectamente escrito, desarrollado en un montón de documentos, incluso sumamente claro, contundente, como el que escribió nuestro amigo José D'Angelo, sí. Mentirás tus muertos, falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Resumiendo lo que dice en esa importantísima obra nuestro amigo José. Todo esto es un gran negocio, es un gran negocio. Sí, la corriente de dinero que viene de los organismos de derechos humanos es infinita, constante, permanente, y de esto comen mucho. Entonces lo que menos les interesa son las personas que están metidas dentro de esta maquinaria con la cual se la persigue, o sea, los uniformados y los civiles perseguidos. Y de esto comen muchos, evidentemente. Entonces,
El prevaricato está a la orden del día. Por supuesto, vos me preguntarás, ¿pero esto no se ha denunciado? Sí. En forma permanente, constante, no solamente ante todos los tribunales. A veces la gente pregunta o dice, creo que tenemos que denunciarlo. ¿Cómo explicar que todo esto está perfecta y constantemente denunciado? No solo ante los organismos nacionales, sino ante los organismos internacionales. Y se le ha aclarado a la gente, por ejemplo, que hay 3 organismos internacionales que reciben las denuncias que pueden hacer los que están perseguidos por estos juicios, si así se los puede llamar, en forma directa, sin necesidad de que esté agotada la última instancia, porque todos sabemos que por ahí, si no está agotada la última instancia, no se puede acceder al exterior. Bueno, hay 3 organismos que la reciben en forma directa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está totalmente infectada o infectada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Puerto Rico, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está en New York también como la Comisión Interamericana. Que en el gobierno anterior de Donald Trump, este último expresidente le cortó el flujo de dinero diciendo que no cumplía con sus funciones para la cual había sido creado porque estaba ideologizado. Estoy simplemente diciendo una realidad que dijo el expresidente Donald Trump, haciendo juicio de valor de su presidencia, sino haciendo referencia específica a lo que señaló. Este organismo está ideologizado, no cumple la función para la cual fue realmente creado. Y lo mismo pasa con la Comisión Interamericana y con la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, a esos organismos se presentó oportunamente y se sigue presentado, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se han presentado arriba de 620 cautelares. Sí. Es un trabajo constante. ¿Qué hacen? Acusan recibo, asignan número de expediente y al cajón. Y en algún momento esto va a tener que terminar. Pero ¿cómo? ¿Cuándo va a terminar? No lo sé. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y no hay otro lugar, otro medio donde se puede seguir haciendo estas denuncias. Por ejemplo, en ¿cómo es? El Haya. Bueno, se han hecho presentaciones, pero desde el punto de vista jurídico, los organismos a los cuales todo Estado termina, la Haya está ya más para tribunales arbitrales, pero por ejemplo, todo este tipo de circunstancias terminan tarde o temprano ante la Comisión Interamericana. Entonces, si ellos mismos han abierto la puerta para que uno vaya directamente, y supongamos, estamos en un juicio en primera instancia, yo ya estoy habilitado para ir a denunciar, aunque acá en Argentina no haya pasado siquiera a la segunda instancia. Pero es como hablarle a la pared, capaz que vos le hablas a la pared y la pared te contesta. Es increíble. No les interesa. Lo que pasa que, bueno, todo esto que está sucediendo, ahí deberíamos entrar a tocar otro tema, no sé cómo andarás en tiempo, pero hay un tema sumamente pesado, importante, y que es motivo de, en mi caso lo repito en forma constante, cómo fue, o yo lo titulo siempre como la evolución de la estrategia para la toma del poder. ¿Por qué pasa todo esto? Absolutamente nada de lo que pasa es casual. Y voy a nombrar 4 hitos históricos, muy resumidamente, para no cansar la audiencia, pero para que la gente sepa que esto que pasa no es casual. En 1913, fíjate el año que te estoy diciendo, salieron las famosas sentencias de Lenin. Ese es un hito. En 1923 apareció la Escuela de Frankfurt, que empezó a hablar de la revolución cultural. En 1937 apareció Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Y
en 1990 aparece el Foro de Sao Paulo. Entonces, absolutamente todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque las sentencias que escribió Vladimir Lenin en 13, las tomó la Escuela de Frankfurt, que inició el tema de la revolución cultural. Era un grupo de investigadores que adherían a las teorías de Hegel, de Marx y de Freud. Sí. Tomaron las sentencias y las empezaron, digamos, a modelar. Y fíjate lo que decían en la Escuela de Frankfurt en 1923. Ellos hablaban, por ejemplo, de fomentar la desintegración familiar, aumentar la dependencia de los beneficios estatales. Hablaban de un vaciamiento de iglesias, hablaban de destruir la autoridad educacional, hablaban de aumentar la inmigración para destruir la identidad de los países. Eso está pasando hoy. Por eso había que producir continuos cambios para de esa forma crear confusión, y hablaban de fomentar, por ejemplo, la homosexualidad en menores. Te estoy hablando del año de la Escuela de Frankfurt, 1923, y que empezaron a hablar de la revolución cultural. Sí. ¿Y qué pasó en 1937? Apareció Gramsci, el famoso Antonio Gramsci, que hoy en día más de uno lo nombra a veces de largo, pasa de largo el comentario, y ni siquiera la gente en su gran parte lee el porqué. Claro. Este hombre fue el fundador del Partido Comunista Italiano, ¿no?, durante la primera parte del siglo XX. Y con él empezó a tratarse el concepto de la llamada hegemonía cultural. Entonces insistió permanentemente en el concepto que él dio en llamar bloque hegemónico, y se apoyaba constantemente en el decálogo de Lenin. Entonces, para no hacerla larga, ¿qué hacía él? ¿Cuál era la estrategia gramsciana? Él tenía este concepto: tenemos que adueñarnos del mundo de las ideas, para que nuestras ideas sean las ideas del mundo. Ese trabalengua o cambio de palabras, clarito como el agua, porque uno lo dice, lo lee detenidamente y se da cuenta del alcance. Adueñarnos del mundo de las ideas, para que nuestras ideas sean finalmente las ideas del mundo. Entonces él todo eso lo llevó adelante con 3 pasos. El primer paso, él decía, tenemos que terminar con las creencias, con las tradiciones, con las costumbres, y hablan de cómo el hombre trasciende, ¿no? Sí. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando del ser humano. Claro. No habían empezado todavía con el tema del género, hablar de hombre, mujer, de neutro, etcétera. Sí. Después, el segundo paso, hablaron de que había que crear una nueva cultura en donde no haya lugar para la trascendencia. O sea, todo así, el montón, la masa. El tercer paso era alinearse de la sociedad política, que va a influir entonces en el accionar que ideaba Gramsci. ¿Para qué? Para que sea una sociedad domesticada y temerosa. Vos andás atando cabos con lo que sucede hoy, ¿no? Sí. Y el cuarto paso que hablaba Gramsci es tomar el gobierno, cerrar el plan, que sea la dictadura del pueblo y que haya un total apoyo del mismo. Bueno, todo eso fue en el año 1937, se plasmó en el año 1947, cuando salieron los famosos Cuadernos de la Cárcel, que salió a la luz la obra que él publicó y se denominaba Cuadernos de la Cárcel, todo lo que escribía estando en la cárcel. Y apareció en 1990 el famoso Foro de Sao Paulo, que hoy en día muchos periodistas hablan así de corrido, y muy pocos se detienen a pensar o a ver qué es el Foro de Sao Paulo, por qué aparece el Foro de Sao Paulo. Sí, ¿qué es? Y bueno, el Foro de Sao Paulo es, digamos, un lugar donde están reunidos 300 partidos y grupos de izquierda latinoamericanos. Está fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, Pablo, como te dije antes, en el año 1990. Sí. Y el foro ha sido, digamos, constituido para
reunir esfuerzos de todos esos partidos latinoamericanos y movimientos, todos de izquierda, para debatir sobre el escenario internacional. O sea, un espacio donde se juntan, intercambian ideas, debaten qué está pasando en el mundo a partir del año que cayó el muro de Berlín, que fue en 1989, y las consecuencias del neoliberalismo, que para ellos es igual que hablar de Satanás, en los países de Latinoamérica y el Caribe. Y fíjate un detalle, desde que fue constituido el Foro de Sao Paulo, Saulo en 3 años se ha reunido en todos los años en forma rotativa en distintos países. En nuestro país ya se reunió en 4 oportunidades. Y acá pasó de largo como colectivo lleno. ¡Qué bárbaro! Claro, y fíjate un detalle también. ¿Qué decía el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo tenía clarito que había, por ejemplo, 3 etapas, decían ellos, ¿no? La primera etapa era la implementación de un gobierno populista. Cuando uno habla de esto, tiene que pensar en la República Argentina. ¿Qué pasó acá? Sí. Y ahí empieza a atar cabos. La segunda etapa, ellos dicen consolidar. Y la tercera etapa es el llamado inicio del neocomunismo, o como se le llama también socialismo del siglo XXI. Entonces, si uno se pone a repasar, en mérito del tiempo no voy a desarrollar cada uno de los puntos de esos, pero sí puedo decir que, por ejemplo, ellos hablaban en una primera etapa de que había que aumentar las asignaciones familiares. Si te suena algo conocido. Sí, muy conocido. Aumento de los cargos públicos. Hay cosas que dispuso el Foro de Sao Paulo que no se cumplieron. Por ejemplo, cuando dice aumento, y fíjate el detalle, ¿no?, de los salarios y de las pasividades. Uno piensa en los pobres jubilados y bueno. Medios de comunicación, iniciar un proceso de autocensura. Eso es la primera etapa. Persecución de los integrantes de todas las fuerzas. Habla siempre de derechos humanos. Meter, con otras palabras, lo digo para que quede claro, en la cabeza el concepto de derechos humanos y discriminación. Derechos humanos, un concepto totalmente politizado y deformado por estos grupos, porque los derechos humanos son una institución del derecho internacional que nacieron en la posguerra mundial. Derechos humanos, un concepto del derecho internacional. Pero acá vos decís en Argentina derechos humanos y rápidamente te acordás del gobierno militar y de la represión. Otro término, otra expresión que ha sido totalmente deformada, porque está en la Constitución. Claro. No es mala palabra, pero acá lo decís y enseguida te miran de reojo. Sí. Bueno, entonces decían eso, incremento de la delincuencia común, desvalorizar los símbolos patrios. Fíjate que es el único país del mundo, yo no voy a cuestionar la capacidad de los músicos argentinos, ni mucho menos, porque los hay y muy buenos, sobresalientes, brillantes diría yo, pero es imposible digerir cuando el himno nacional argentino es interpretado de otra forma que no es la que debe ser, la forma en que fue compuesto y escrito en su momento, que está totalmente deformado. En ningún país del mundo se ve lo que se ha visto acá. Y eso está dentro de lo que es desvalorizar los símbolos patrios, como por ejemplo en una plaza, bajar el símbolo nacional máximo, nuestra bandera, y reemplazarla por la bandera de todos estos grupos de travestis, lesbianas y demás cuestiones, que ha pasado en varios lugares del país. Qué bárbaro. Hasta la Iglesia, lograr impunidad de hechos delictivos para lograr el apoyo de la masa con el tiempo, disolución paulatina de la oposición. El Foro de Sao Paulo, en una primera etapa, ocupar terrenos fiscales, ocupar fábricas, bajar el nivel de educación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo bajo el nivel de educación, embrutezco al pueblo. Dame un pueblo bruto y hambreado, bruto en el buen sentido hablo, ¿no? Y hambreado,
y lo sojuzgaré con facilidad, lo manejaré con facilidad. Es lo que está pasando. Exactamente. Después, evolución del narcotráfico, liberar el consumo de drogas y poner más impuestos a los que tienen mucho, a la riqueza, y quiebre paulatino el sistema de salud. Si yo te doy por escrito esos principios y vos los vas tildando, entonces te vas dando cuenta qué es lo que se ha cumplido. Claro. La segunda etapa, por ejemplo, de la consolidación, el Foro de Sao Paulo habla de quebrar la clase media, la ley de censuras, la ley de medios, aprobar el aborto, el deterioro económico, legislar el tema de la marihuana, división de municipios, provincias y departamentos, persecución de las Fuerzas Armadas y su reemplazo paulatino por las milicias populares. Entonces, yo te nombro esa etapa que es la de la consolidación y vos seguís tildando. Sí, sí. Y estás en la tercera etapa, que es en la etapa del neocomunismo o socialismo siglo XXI, en donde se habla de expropiaciones, de presos políticos, ellos llaman presos políticos a los políticos presos. Sí. Crímenes políticos, qué casualidad, me acuerdo de Nisman. Ataque a la Iglesia Católica, régimen electoral a la medida del partido que gobierna. Más claro, échale agua. No, clarísimo. Está todo muy clarísimo. Bueno, entonces, cuando uno ve lo que el grupo, lo que el Foro de Sao Paulo, a partir de 1990, ellos tienen estos temas, y cada vez que se reúnen, tratan estos temas con todos estos partidos de izquierda y movimientos de izquierda latinoamericanos. ¿Me explico? Sí. Entonces, van intercambiando ideas, hacen un foro de discusión, intercambian ideas y se van con el paquetito a sus respectivos países a tratar de seguir implementándolo. Y así fue como apareció, poquito después, a mediados del año 2019, el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, que me acuerdo que el primer encuentro ellos lo denominaron, le pusieron el título de Progresivamente. Entonces participaron todos los líderes latinoamericanos, esta reunión se realizó en Puebla, no en México, y se acordó la oficialización de este grupo, digamos. ¿Para qué? Para que se reuniera de ahora en más, a partir del 19, 2 veces por año. Y la presidencia de ese partido, de ese grupo, perdón, actualmente es un tal Alberto Fernández. No sé si te suena. No, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés tipos como Payana, Tonada, Felipe Solá, están todos metidos ahí. ¿Y qué es lo que hace? Este es un espacio de acción, un espacio de coordinación, un espacio de articulación. Si querés que te lo denominen criollo, es el músculo ejecutor de las políticas del Foro de Sao Paulo. O sea, el Foro de Sao Paulo elabora ideas, baja ideas, y el Grupo Puebla las instrumenta, las ejecuta. Por eso digo que es el brazo ejecutor. Entonces, todo esto que está sucediendo en la Argentina y en otros países latinoamericanos no es casual. Todo esto no es casual. Todo esto está perfectamente planificado, está perfectamente llevado adelante. El dominio paulatino de los medios de prensa. Acordate que en el segundo gobierno de la actual vicepresidente se creó la Oficina de Pensamiento Público. Pensamiento nacional, perdón, Pensamiento Único. Entonces, una oficina en la cual elaboraban lo que vos tenías que pensar, cómo pensarlo y cómo decirlo. Entonces, eso, y hablar de comunismo, ¿viste?, o socialismo siglo XXI, es exactamente lo mismo. En los 4 años posteriores del gobierno de Macri, no se hicieron un montón de cosas que había que haber hecho para poder terminar con este flagelo, para poder regularizar ante todo, porque acá convengamos que el principal escollo, el principal responsable de todo esto es la corporación político-judicial. A la cabeza los jueces que cometen prevaricato en forma, la mayoría de ellos, en forma constante, en forma
declarada en forma abierta. Y cuando uno habla de corporación político-judicial, vos viste lo que son los políticos, se van reciclando, Sí. son siempre los mismos, hay tipos de aquellos años que todavía siguen vivos y hablan como si tal cosa. Y sigue la prensa saca la prensa no dice nada, sí, no, totalmente todos amordazados, la verdad que es Exacto. increíble. Sí. Bueno, ese es el panorama en grande, digamos, de lo que es, como yo digo, la evolución de la estrategia para la toma del poder. Como cierre de ese tema, te digo, cuando Gramsci toma la manija en 1937 dice, tenemos que terminar con el intento de acceso al poder a través de la violencia. Hay que dejar las armas de lado. Uh-huh. Tenemos que conquistar la cabeza del hombre, ir por las ideas, la pata cultural. Eso fue en el 37. Acá, todo llega tarde, empieza todo esto en 1983, en el gobierno de Alfonsín. ¿Y quién era el verdadero monje negro? Que fue el iniciador, el ejecutor, el introductor del socialismo en la Argentina. ¿Quién fue? Ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Alfonsín, Dante Caputo. Ese era el cerebro mágico. Medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, un tipo sumamente capaz, un tipo sumamente inteligente, pero que tenía una misión clara. Fue el verdadero monje negro del proceso, del proceso que encabezó, no me refiero al proceso militar, al proceso democrático que encabezó Raúl Alfonsín. Entonces, a través de la introducción de la Internacional Socialista, empieza todo este movimiento. Y lo que Gramsci decía en el 37 ya empezaba ahí en la época esa, hasta que se plasma cuando aparece en 1990 el Foro de Sao Paulo, donde se coordinan todos estos movimientos de izquierda y estos grupos de izquierda. Entonces lo que está pasando, insisto, no es casual. Y todo, es una frase que yo siempre reitero hasta el hartazgo, absolutamente todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Muy clarísimo, Guillermo, muy bien informado. O sea, vos estás muy bien informado y has hecho un panorama muy, pero muy claro, entendible para toda la audiencia. Y la verdad que uno se queda ahora pensando, ¿no? Y nuestros valores, nuestros próceres, se deben estar revolcando de todas las cosas que están pasando hoy en nuestro país. Exactamente. Qué bárbaro. Yo me quedo, te juro que con una indignación tremenda de ver que nadie hace nada, que están todos callados, amordazados. O sea, ya nos han invadido tanto que parece que la gente deja que pase, ¿no? Que pasen las cosas. Sí, lo más doloroso es que los que trabajamos en esto, como vos, como todas las organizaciones afines, amigas, que eso me gustaría decir algo ahora, hacer alguna mención también. A ver, sí. Para la audiencia. Somos pocos, estamos trabajando, pero es como si no estuviésemos, porque la masa mira para otro lado. Este pueblo parece que es insensible, está desconectado. Acá parece que lo que interesa es tener un buen asado, poder salir de vacaciones, más allá del barbijo, y listo, se acabó. Y nosotros estamos encerrados en un mundo aparte. Estamos viviendo una realidad que la masa de la gente no ve. Uh-huh. Y mucho por desconocimiento, porque en otro orden vos escribís algo y no lo lee la gente. Te leen el primer renglón, te leen el último, y después fortifican sobre el escrito como si supieran. Entonces me hace acordar esto a lo que decía Discépolo, ¿no? Allá en la década del 30, cuando escribió el tango Cambalache. Nos escribe a la perfección ese tango. Exacto. A todo el argentino en general. Todas estas cosas, toda esta bibliografía, estos documentos, juicios, lo que se te ocurra, videos o lo que fuere, tu audiencia puede encontrarlo tranquilamente accediendo, por ejemplo, al sitio web de la organización Unión de Promociones, que es www.uniondepromociones.info o
.org, es una página de doble entrada. Ahí hay un portal de multimedia, donde también hay un canal propio, pago, de la Unión de Promociones, donde están todos los videos, entrevistas que se empezaron a hacer desde que empezamos con esta tarea en el año 2005. O sea, hay entrevistas tuyas, incluso hay videos de actos, de montones de cosas, modelos por ejemplo, de presentaciones judiciales, palabras finales, alegatos, todo perfectamente dividido por clasificación. Y hay también un sector donde están todas las efemérides de la guerra contra el terrorismo subversivo, ya sea las contemporáneas, los muertos en cautiverio, y aquellos que sin estar en cautiverio estaban bajo proceso judicial. Perfecto. Muy a bien. Eso llamamos muertos en cautiverio. Sí. Todo eso está a disposición, así que cualquier oyente tuyo que necesite, a través tuyo o como fuera, lo hace llegar y estamos a disposición para aclararle lo que necesiten. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Es alguna cosa más? No, ¿tenés algo más que agregar? Bueno, simplemente, hacer una mención que hay otras organizaciones, amigas, sí, como AFAVITA, que la presiden la señora Silvia Patricia Ibarzábal y el coronel Andrés Fernández Mendoza, ambos hijos de asesinados en la época del terrorismo, AFCAPA, de Cecilia Pando, Asociación de Familiares y Amigos de las víctimas del terrorismo, la de Silvia Ibarzábal. Sí. Y la dos es AFIAPA, la de la señora Pando del Mercado. Después está el grupo grande de abogados que se han nucleado en la Asociación de Abogados por la Justicia de la Concordia, que son más de 350 abogados, ex jueces que están trabajando fuertemente políticamente, los más antiguos, digamos, los que ya se han jubilado, y activamente como defensores los más jóvenes. Hay un montón de organizaciones del interior, como la de Fernanda Mejía, blogs, programas de radio, periodistas allegados que colaboran. Todo eso está metido en la página web y es necesario que la gente se entere, entre, colabore desde el punto de vista de la interacción y aún de la difusión, para que se conozca casualmente lo que vos con tu programa peleás. Y el programa nuestro, de los presos políticos, que vos ya bien lo conocés, que también se llama De Eso No Se Habla, y que se emite todos los martes por AM380 Radio del Pueblo, AM830 Radio del Pueblo, y que llega por internet a todos los países de Latinoamérica y del mundo que así lo sintonizan. Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias por tu espacio, muchísimas gracias por estar hoy en mi programa. Te agradezco profundamente todo lo que has hecho, todo lo que dijiste, quedó todo muy bien claro. Así que... Yo te agradezco la invitación y también renuevo mi reconocimiento por ser quien sos. Sos la hermana de un héroe que luchó contra el terrorismo y que dio su vida peleando contra el terrorismo subversivo allá en Formosa en la década del 70, y realmente tener a alguien como vos en primera línea también trabajando codo a codo es una honra muy grande y un combustible y un empuje para los que estamos también en la misma senda. Muchísimas gracias, Guillermo, un placer. Bueno, un beso grande y un saludo a tu audiencia. Gracias, que tengas un buen día. Gracias, Dani. La historia no es de plastilina. El pasado no es de plastilina. No se lo puede moldear. No se puede manipular la historia hasta que nos dé una imagen del pasado que nos convenga en el presente. Lo que pasó, pasó. Y es lo que es.
y significa lo que significa. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. El edificio formidable, construido con la plata de los argentinos, dice en su fachada: memoria, verdad y justicia. ¿Cómo se puede hablar de memoria si los hechos pasados los han moldeado, manipulando en el presente? Es absurdo. ¿Qué sentido tiene pedir conocer la verdad si hoy, en el presente, se construye un relato del pasado hecho a medida de determinados intereses? Es absolutamente contradictorio. ¿Qué sentido tiene pedir justicia si no hay verdad? Si no se admiten los hechos, solamente se hace justicia cuando hay un hecho cierto, si no se puede saber qué pasó realmente. ¿Qué justicia puede haber? Te mintieron y hay más historias que te ocultan. Acá estamos nosotros para contarte la verdad. Como siempre, muchísimas gracias a vos que estás ahí del otro lado y a FM Radio Brisas por el espacio que me brindan. Será hasta el próximo programa. Quiero cantar por los olvidados, a los que ninguno les cantó, por los inocentes que con heroísmo dejaron su vida en un cuartel, por aquellas madres de pañuelos negros a las que ninguno escuchó, que siguen penando por las almas de aquellos que no tienen paz, para no olvidar a los asesinos que mataban con impunidad, escondiéndose tras los ideales que ellos solamente decían tener, por Hermindo Luna, que entregó su vida defendiendo con su cuerpo y alma aquel cuartel. Por eso a la historia le falta una parte que hasta ahora nadie decidió contar. Aguante, soldado, que en algún momento todo lo escondido debe salir a la luz, y vos desde el cielo, que hoy sos una estrella, podrás descansar de una vez en paz.